Gracias, Padre. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque su palabra, Señor, es viva y eficaz, Padre. Le damos gracias porque hemos venido, Señor, hasta aquí para alabarlo a usted, Señor, y ser enseñados por usted, Padre. Hemos cantado, Señor. Hemos alabado, Señor, su nombre. Y ahora venimos, Señor, a ser edificados por su palabra. Le damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿pueden tomar asiento? Se dice que la mente humana tiene una gran capacidad por años. Yo estoy seguro que si usted se pone a recordar y darle vueltas a su mente, va a empezar a recordar muchas cosas desde niño. En mi caso, yo tengo memoria de algunos sucesos muy puntuales de mi niñez, sobre todo desde los 4 años en adelante. Y no lo puedo creer, pero la mente humana es tan grande y tiene una gran capacidad de almacenamiento que no lo podemos imaginar. Dice algunas informaciones que puede almacenar 20 millones de archivadores, de esos que son de 4 gavetas, ¿sabe? De los trabajos, de las oficinas. 20 millones de archivadores de 4 gavetas. Imagínense la cantidad de papeles que pueden haber en un solo archivador. Ahora imagínense 20 millones. O sea, la mente humana puede almacenar esa gran cantidad de información. También se dice que puede almacenar una capacidad de 13.3 años de grabaciones de películas, de videos, de redes sociales, de momentos, sucesos. Imagínense 13 años de almacenamiento. Por eso les pregunto, si usted se pone en este momento a revisar en su mente, a chequear y a recordar, rebobinar, estoy seguro que va a empezar a recordar muchas cosas. También dice que 670 millones de páginas web. Y estoy seguro que en este momento usted se puede acordar de alguna página web. Y si yo le pregunto que me diga una película, estoy seguro que se va a acordar de alguna película. Y si le pregunto de algún vestido o de alguna canción, estoy seguro que se va a acordar de alguna canción de hace mucho tiempo. Pero fíjense que ninguna máquina creada por el hombre puede superar la mente humana, ni la inteligencia artificial. Ninguna computadora con gran capacidad de almacenamiento puede llegar a tener la misma velocidad o capacidad de la mente humana. Pero, siempre hay un pero. Con todo y eso, que tenemos una gran capacidad de almacenamiento, nosotros como seres humanos tendemos a olvidar lo que siempre deberíamos recordar. Escúcheme bien, nosotros con gran capacidad de almacenamiento aquí en nuestra mente, tendemos a olvidar lo que siempre deberíamos recordar. Y siempre recordamos lo que deberíamos olvidar. Y entre eso, muchas cosas que nos han pasado en la vida, cosas que nos han marcado. Por eso les digo que la mente humana olvida lo que debería recordar y recuerda lo que debería olvidar. Teniendo una gran capacidad, hermanos, de almacenamiento, nuestra mente humana es así. Recuerda lo que no debe recordar y olvida lo que debe recordar. Fíjense que en la palabra de Dios, Dios nos manda constantemente versículos, pasajes de la Biblia, donde nos manda a recordar lo que Dios le había mandado al pueblo. Cuando vemos en Deuteronomio, vemos Moisés diciéndole que recordaran, el pueblo recordara que de dónde habían salido. Habían salido de Egipto, habían salido de la esclavitud. Y Moisés les estaba diciendo, recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí desplegando gran poder. ¿Por qué creen ustedes que Moisés le estaba diciendo estas palabras al pueblo? ¿Será porque el pueblo recordaba? No, ¿verdad?
Y vemos a lo largo de la Biblia cómo el pueblo olvidaba las palabras del Señor, cómo el pueblo olvidaba las promesas del Señor. Y por eso es que siempre vemos versículos como estos, ayudando al pueblo a recordar. Por ejemplo, cuando vemos en Salmos, dice, recordaré las maravillas que hizo el Señor en otro tiempo. Pensaré en todo lo que ha hecho. ¿Usted se ha puesto detalladamente a pensar en eso? Teniendo gran capacidad de almacenamiento en su mente, usted se ha puesto a pensar por un momento lo que el Señor ha hecho en su vida, lo que el Señor ha hecho en otro tiempo, o sea, ayer, hace una semana, hace un mes, hace hasta un año. Usted se ha puesto a pensar detalladamente lo que Dios ha hecho en su vida. Yo estoy seguro que muchas veces no lo hacemos. Por eso digo que la mente humana tiende a olvidar lo que siempre debería recordar, y principalmente la palabra de Dios. Cuando leemos en Efesios, el Señor nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Por qué creen ustedes que el Señor nos dice eso a nosotros? Porque tendemos a olvidar. Tendemos fácilmente a olvidar lo que siempre nosotros deberíamos recordar. Y la pregunta es, ¿entendemos realmente lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿Entendemos realmente lo que el Señor ha hecho en ti? ¿Recordamos con frecuencia lo que el Señor hizo en nuestras vidas? Recordamos con frecuencia lo que el Señor hizo hace más de 2000 años, lo que viene haciendo desde el Génesis y lo que hará en Apocalipsis. ¿Será que nosotros recordamos lo que sale en la palabra de Dios? Muchas veces, hermanos, tenemos que ser sinceros, olvidamos, porque con gran capacidad de almacenamiento tendemos a olvidar. Fíjense que cuando Jesús fue crucificado, en ese momento de crucifixión, el Señor dijo unas palabras para que las recordáramos. Las famosas 7 palabras. Yo le digo las frases, porque no es una palabra, son frases. Fíjense que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La primera palabra o primera frase. La segunda, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La otra palabra, tengo sed. Consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo estoy seguro que usted ha escuchado estas palabras, estas frases, y que han sido predicadas normalmente en estos días, en este periodo de Semana Santa. Pero hoy quiero hablarle de una frase que es muy poco conocida. Una frase que estoy seguro que la hemos leído, la hemos escuchado, pero estoy seguro que no la recordamos. Y esta palabra la podemos ubicar en Lucas. Cuando nos ubicamos en Lucas, capítulo 22, del versículo 14 al 19, vamos a ver esta palabra. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y él con los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no la beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Yo estoy seguro que usted ha escuchado esa frase, pero estoy seguro que muy poco
le ha prestado atención a esta frase. También la podemos ubicar en Corintios 11, del 24 al 25. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Por qué ustedes creen que el Señor estaba reiteradas veces diciendo: haced esto en memoria de mí? ¿Por qué ustedes creen eso? Hermanos, fácil. Porque tendemos a olvidar fácilmente lo que siempre deberíamos recordar. Vemos bien marcadas estas palabras: en memoria de mí. Hermanos, Jesús, la noche antes de su muerte, participó de esa fiesta llamada la Pascua. Esa fiesta donde se celebraba que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Y Dios le dice en aquel momento que prepararan un cordero, que pintaran los postes de madera desde su puerta con la sangre del cordero y que comieran en familia la Pascua. Y que cada año lo hicieran en familia o con los vecinos más cercanos. Les manda que hicieran esto cada año. Y cada año lo estaban haciendo. Pero fíjense que Dios instituyó la Pascua como un recordatorio de la redención del pueblo en aquel momento. Pero ahora Jesús estaba tomando la Pascua para convertirla ahora no en memoria del Éxodo, sino ahora en memoria de Él. Él estaba diciendo en pocas palabras: por mucho tiempo han estado haciendo esto en memoria del Éxodo, de la redención en aquel momento, pero ahora lo van a hacer es en memoria de mí. Fíjense qué palabras tan maravillosas. Haced esto en memoria de mí. Y poco después vemos cómo Jesús se había convertido en el Cordero Pascual. O sea que él estaba cambiando por completo la historia judía. Estaba cambiando por completo el valor y el concepto de celebrar la Pascua. Por eso es que nosotros ahora celebramos la Cena del Señor, o también llamada la Santa Cena. ¿En memoria de quién, hermanos? ¿En memoria de quién? De Cristo. No lo hacemos en memoria del Éxodo. No lo hacemos en memoria de las cosas que sucedieron en aquella época con ese pueblo. No, lo hacemos ahora en memoria de Cristo. Hermanos, esta palabra nos debe confrontar. Piénsela por un momento, en memoria de mí. Esas simples y sencillas palabras, sin mucha profundidad, nos debe confrontar nuestra vida espiritual. En memoria de mí. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio, la palabra de Dios, debe gobernar nuestra vida. Porque al nosotros decir en memoria de mí, estamos recordando lo que aquí está. Al decir en memoria de mí, estamos recordando el lugar en que estamos, el lugar donde venimos, el lugar donde Dios nos sacó, en un lugar de tiniebla, en un lugar de pecado, y ahora estamos en una nueva y gran familia. En memoria de mí, hermano, es un recordatorio de que somos siervos, de que somos siervos y como tal debemos comportarnos con nuestros roles, con nuestras actitudes. Es un recordatorio, hermano, lo que ahora somos. En memoria de mí es un recordatorio de que debemos ser imitadores de Cristo y no del mundo. Al decir esas palabras, en memoria de mí, le estamos diciendo al mundo que pertenecemos a Cristo. Al decir en memoria de mí, es recordar que fuimos comprados con precio de sangre, que fuimos redimidos, que fuimos comprados y que ahora somos esclavos del Señor. Al decir en memoria de mí,
Hermanos, estamos recordando a Cristo. Estamos recordando su vida. Estamos recordando todo lo que aquí en la palabra de Dios está expresado. Si usted se pone a pensar por un momento y hágase esa frase en su mente, repítala en su mente, en memoria de mí. ¿Qué le trae a recuerdo esa frase? Piénsala por un momento, en memoria de mí. Si yo la pienso, en mi caso, yo estoy recordando la crucifixión de Cristo. Yo estoy recordando la vivencia de Cristo con sus discípulos, con sus apóstoles. Y yo estoy recordando lo que el Señor me mandó a hacer. Pero al decir en memoria de mí, yo también estoy recordando lo que no estoy haciendo. También estoy recordando las cosas que el Señor me está mandando a hacer y yo como su hijo, como su siervo, no estoy cumpliendo. Quiero preguntarte esta mañana, ¿qué recordatorio del Evangelio tienes en tu vida? Lo primero que usted debe responder y ser consciente que el primer recordatorio que usted tiene del Evangelio es el Espíritu Santo. Y todos aquí tenemos el Espíritu Santo. Y damos gracias a Dios por eso. Ahora, aparte de eso, ¿qué recordatorio tienes del Evangelio en tu vida? ¿Qué recordatorio del Evangelio tienes en tu casa? Piensa por un momento en eso. Si pones alabanzas, si pones la Biblia visible. En mi caso, hermanos, tengo que ponerla visible. Tengo que poner una alarma también. Tengo que poner la Biblia en un lugar donde yo la vea para recordar que tengo que leerla. Tengo que poner alarmas para recordar que tengo que orar, que no puedo pasar el día o ciertas horas sin dejar de orar. Ahora, ¿qué recordatorio tienes tú del Evangelio? ¿Qué cosas te hacen recordar la palabra de Dios? Y ahora estás ayudando a recordar a otros de la palabra de Dios. Estás ayudando a recordar a otros de lo que aquí está escrito. Hermanos, son palabras no para sentirnos mal, sino para hacer los cambios necesarios en nuestra vida. El Señor siempre nos va a confrontar, el Señor siempre nos va a redarguir, pero créeme que el Señor siempre también nos va a edificar. Así que, ¿qué recordatorio del Evangelio tienes en tu vida? Y si estás haciéndole un recordatorio a otros del Evangelio. ¿Sí? Fíjense, el Señor murió por ti, por tus pecados. Hemos escuchado siempre esa frase. Y esa frase viene dando vuelta en boca hace más de 2000 años. El Señor murió por tus pecados. Mentira no es. Claro que sí. El Señor murió por tus pecados. Pero fíjense que escuchamos esa frase y la repetimos sin darle el valor que merece. ¿Sí? Pensamos en esa frase como si Jesús murió por mis pecados, como si fuera algo sencillo, como si fuera el cumpleaños de alguien, como que algo que pasó y ya y sucedió. No, Jesús murió por tus pecados, sí, pero ponte a pensar por un momento lo que significa esa frase. Ponte a pensar por un momento lo que sucedió hace más de 2000 años. En una cruz, lejos de la ciudad, afuera del pueblo, una cruz con personas conocidas y no conocidas. Imagínense el trayecto hacia allá. Jesús, hermanos, dejó sus vestiduras reales. Imagínenselo en el reino de Dios. Él dejó su posición, él dejó el trono, dejó sus vestiduras reales. Imagínenselo de esa manera. Dejó su gloria, que los ángeles le servían. Dejó todo para venir aquí a cumplir la obra que Dios le había mandado. Jesús murió por ti, resucitó por ti, está sentado a la diestra de Dios por ti y vendrá por ti.
Y usted se ha puesto a pensar en ese gran suceso, en memoria de mí. Hermanos, porque al decir en memoria de mí, estamos recordando no solamente la cruz, porque al mirar la cruz, nosotros tenemos que mirar el nacimiento de Cristo, porque al mirar el nacimiento de Cristo, se están cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Al mirar la cruz, estamos recordando que Cristo nos dio una gran enseñanza a lo largo de la palabra, aquí en la Biblia. Estamos recordando que Cristo murió por nosotros. Estamos recordando que Cristo resucitó y que Cristo vendrá también por nosotros. Hermanos, al decir en memoria de mí, estamos recordando que Cristo murió en tu lugar. Y estamos recordando que Él llevó todo el peso del pecado encima. Y también, hermano, algo que muchas veces no pasamos por alto, que pasamos por alto, mejor dicho, y que no recordamos, es que Jesús también vivió todo el juicio de Dios. Cristo murió por ti, tuvo todo el juicio de Dios también encima por ti. Hermanos, y muchas veces nosotros nos cuesta recordar eso. Él sacrificó todo para que tú pudieras conocer al Padre. Y nosotros nos cuesta muchas veces sacrificar horas, minutos, tiempo para Él. Muchas veces a nosotros nos cuesta sacrificar cosas que nos atan al pecado y nos mantenemos así. Nos cuesta sacrificar cosas que nos alejan del Señor. Así que, ¿qué recordatorio tienes tú del Evangelio? Y es algo para que nosotros meditemos. Y aún así, nosotros con gran capacidad de almacenamiento, no recordamos el suceso de la cruz como debería ser. Lo recordamos como si fuera sido algo normal. Y no, hermano, lo que sucedió ahí es la obra de Dios cumpliéndose. Y ahora tenemos entrada libre, gratuita, hacia el Padre. Hermanos, que el Señor, que el Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí, nos ayude a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Que nos ayude a recordar lo que Dios está haciendo en este momento. Que nos ayude a recordar también que hay personas muriéndose en este momento y que nunca han escuchado la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo, hermano, nos ayude a recordar esas maravillosas y profundas palabras que es en memoria de mí. Porque al recordarla, hermanos, estaremos recordando toda la palabra de Dios. Estaremos recordando lo que somos y lo que debemos hacer en el Señor. Cuando leemos Romanos 5:8, el Señor nos dice en su palabra lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, estamos al pie de la cruz. Y el sacrificio debe ser recordado y debe ser respetado en nuestras vidas. ¿Qué hace una persona cuando usted le hace un favor? Está agradecido, ¿verdad? Pero hay personas que usted le hace un favor y esa persona siempre va a estar agradecida. Hermanos, el Señor no nos hizo un favor. El Señor murió por nosotros. Y hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo mínimo, estar siempre agradecido. Estar siempre en comunión con Él. Y estar recordando lo que sucedió. Fíjense que gracias a esto, hermanos, nosotros tenemos algo que recordar. La Biblia. Pero siempre el Señor nos pone recordatorios, como les decía. Y uno de los recordatorios es esto que estamos viendo aquí. Le conocemos como la Santa Cena. Y también le conocemos como la Cena del Señor. Un recordatorio más, un recordatorio simbólico para recordar no solamente el suceso de la Santa Cena, no solamente para recordar el suceso en la cruz, sino para recordar toda la palabra de Dios que está plasmada ahí. Así que, hermanos, cuando leemos en Corintios
lo que llamamos la participación de la cena del Señor. Corintios 11, del 23 al 26. El Señor dice en su palabra aquí: porque yo recibí del Señor, y esto lo dice Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué está haciendo usted cuando participa de la cena del Señor? Anuncia a sus hermanos, pero sobre todo anuncia al mundo que Cristo se fue, pero que Cristo vendrá. Así que, hermanos, estamos a las puertas de que ese gran suceso llegue. Y también es un recordatorio que tenemos que hablar de la palabra a otros. Es un recordatorio que también tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. ¿Sí? Fíjense que cuando la iglesia en Hechos participaba de la Santa Cena, de la Cena del Señor, ellos estaban cometiendo muchos errores. Ellos estaban desvirtuando lo que era el simbolismo de participar en la Cena del Señor. Ellos estaban olvidando las palabras en memoria de mí. Fíjense, cuando leemos Corintios 11, del versículo 17, vemos un título muy plasmado en la Biblia que dice: abusos en la cena del Señor. O sea que la iglesia en aquella época cometía abusos en la cena del Señor. Pues sí, hermanos. Fíjense lo que dice: os alabo, el 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no os alabo. En aquella época, hermanos, en el inicio de la iglesia cometía abusos en la cena. Ellos se reunían a participar de la cena. Supuestamente se reunían en memoria de mí, pero se estaban reuniendo para lo peor. Dice la palabra que algunos se emborrachaban. Imagínense, emborracharse, se embriagaban en la cena del Señor. Otros comían, se hartaban, mientras que otros en la iglesia no tenían nada que comer. Otros llegaban a la congregación, comían desesperadamente y no dejaban nada para los demás. En aquella época se celebraba como un almuerzo, como una comida, y luego se pasaba a lo que era el simbolismo del pan y el vino. Y con todo y eso, los más pudientes, en vez de colaborar con los demás, lo que hacían era llevar sus banquetes y no compartían con nadie. ¿Ustedes creen que estaban compartiendo de la cena del Señor dignamente? No. Ellos estaban abusando de las palabras en memoria de mí. Ahora, ¿cómo debemos participar? Cuando vemos el versículo 27 al 32, nos damos cuenta. De manera que cualquiera que comiere este pan
o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Quién puede participar de la cena del Señor? Y muchas veces hay dudas en esto. Muchas veces hay leyes de hombre en esto. Pues la palabra de Dios nos muestra que el que puede participar de la cena del Señor es todo aquel que ha recibido a Cristo como su amo. Ahora aquí, ¿cuántos han recibido al Señor como su amo? Todos. Eso quiere decir que todos podemos participar. Muchos dicen que el bautismo, que tienes que estar bautizado primero. Hermano, yo no encuentro en la Biblia un versículo donde diga que tienes que estar bautizado. Son reglamentos, son normativas de la iglesia. Tendrán sus razones. Pero hermano, yo predico lo que dice la palabra de Dios. Y aquí dice comunión con el Señor y comunión con los demás. O sea que usted tiene que haber recibido a Cristo como su amo, como su Señor. Usted tiene que seguir a Cristo para poder participar de la cena del Señor, para que no la tome indignamente. Tomar la cena del Señor indignamente es tomarla sin tener conciencia de lo que Cristo hizo en la cruz. Tomar la cena sin discernir es tomarla simplemente como un alimento más, sin recordar las palabras en memoria de mí. Tomar la cena del Señor indignamente es tomarla sin obedecer a la palabra de Dios. Dice la palabra en el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El Señor nos manda hacer un autoexamen. Y ese autoexamen es para que usted no se abstenga. Ese autoexamen es para que usted medite qué ha hecho en su vida. Ese autoexamen es para que usted medite qué cosas estás haciendo y qué cosas deberías hacer en el Señor. Ese autoexamen, ese probarse a sí mismo, es como hacer una pausa, detenerte y considerar lo que significa la palabra de Dios. Es detenerte un momento ahí en tu asiento y considerar la vida que has llevado. No es para que no la tomes, no es para que te abstengas, sino para que te llenes de valor y le pidas perdón al Señor, te humilles ante Él y le pidas nuevas fuerzas para continuar cada mañana. Porque usted es parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto, si usted es parte del cuerpo de Cristo, tiene derecho a participar de la cena del Señor. Lo que el Señor te manda es a discernir, a que medites de tus actos, de lo que estás haciendo y también que recapacites, que pidas perdón al Señor en ese momento, que pidas al Señor fuerzas para seguir adelante. Es un buen momento, hermano, para considerar lo que hemos hecho. Es un buen momento no para dudar, sino para ponernos a cuentas con el Señor. Dice la palabra en Corintios 10:21. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No
del mundo y no puedes servirte del Señor. Tienes que decidir quién es tu amo. Y si aquí hay alguno que todavía no le ha dicho al Señor que es su amo, que es su gobernador, es momento para hacerlo, para que pueda participar de la cena del Señor. El Señor no te pide sacrificios, te pide obediencia a su palabra. El Señor te pide no solamente sacrificio, sino amor a su palabra. El Señor te pide que te pongas a cuenta con Él. Hacer una evaluación de tu vida y pedirle al Señor que te fortalezca. Es humillarte como Cristo vino a este mundo y se humilló como en forma de siervo para morir por ti. Así que es momento para humillarnos al Señor, para participar de la cena del Señor. Pedirle perdón al Señor por todas las cosas que has hecho. Fíjense, el ladrón en la cruz. Todo el mundo decía que iba a ser condenado, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús en el momento de la cruz? Hoy estarás conmigo. ¿Quién somos nosotros para decirle a alguien que no puede tomar la cena del Señor? Si esa persona pidió perdón al Señor, esa persona se ha puesto a cuentas con el Señor. Así que, hermanos, no tenga miedo, sino más bien participe con alegría. Participe recordando lo que el Señor hizo. Es momento para que el Señor te fortalezca, no para que te retraigas. Fíjense que en ese momento que celebraban la Pascua, había una costumbre rabínica que era tomar 4 copas. Recordando las palabras en Éxodo, capítulo 6, del 6 al 7, donde dice el Señor: por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. 4 copas, recordando las palabras de liberación: los sacaré, los libraré, los redimiré y los tomaré. 4 copas. Cuando vemos la cena del Señor, vemos lo siguiente. Pero antes quiero explicarle un poquito de estas copas. La primera copa se tomaba al inicio de la Pascua, en el momento de la comida. La segunda copa se tomaba en el momento que se daba la reflexión, las palabras del Éxodo, de Egipto, de todo lo que había sucedido. La tercera copa se tomaba después de haber cenado. Y la cuarta copa se tomaba en la celebración. Cuando leemos la palabra de Dios en Lucas, capítulo 22, 14 al 18, dice la palabra: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Cuántas copas tomó el Señor? 3. Bíblicamente se muestra que el Señor tomó hasta la tercera copa. Luego de ahí sale al monte a orar y es tomado. En la cultura rabínica, la cuarta copa se tomaba en la celebración, en los cantos de los salmos.
Pero fíjense que el Señor tomó hasta la tercera copa. Y ahora, ¿cuándo nosotros o cuándo Jesús va a tomar la cuarta copa? Cuando vemos en Apocalipsis, capítulo 19, del 7 al 9, vemos lo siguiente. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino en las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras verdaderas son. Hermano, ¿usted cree que va a tomar la cuarta copa en las bodas del Cordero, hermano? Y le voy a preguntar de nuevo, ¿usted cree que va a tomar la cuarta copa en la cena del Cordero? Amén. Hermano, yo estoy seguro que todos lo vamos a tomar. Y estoy seguro que vamos a tomar esa cuarta copa en las bodas del Cordero, celebrando, cantando y comiendo con nuestro Señor. ¿Sí? Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias. Te alabamos, Padre, porque su palabra, Señor, es maravillosa. Porque su palabra, Señor, nos confronta, nos redarguye, Señor, pero también nos edifica, Padre. Le damos gracias, Señor, porque hemos sido enseñados, hemos sido confrontados. Pero, Señor, queremos salir edificados también. Somos débiles, Señor, pero sabemos que con sus fuerzas podemos, Padre. Le damos las gracias, la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, que vamos a tomar la Santa Cena, le pedimos que nos ayude a hacerlo con discernimiento, que nos ayude, Señor, a hacerlo con humildad, Señor, recordando las palabras en memoria de mí. Recordando, Señor, lo que somos. También, Señor, recordando nuestras fallas, porque queremos mejorar cada día para usted, Señor. Le damos las gracias, la gloria, porque su palabra dice que cada mañana sus misericordias son nuevas y usted nos fortalece cada mañana. En el nombre de Jesús, Señor, damos gracias. Amén y amén. ¿Qué